Buenas, en este video vamos a comenzar con programación en lenguaje C. La idea es ver las estructuras de control. Para eso vamos a dar una explicación simple de cada una y algunos ejemplos. Empecemos aclarando un par de convenciones propias del lenguaje C. La primera es que se pueden hacer comentarios aclaratorios en cualquier línea de código con solo escribir una doble barra seguido del comentario. También es posible escribir comentarios en más de una línea, iniciando el comentario con barra asterisco y terminando con asterisco barra. En lenguaje C hay que especificar el formato de nuestras variables antes de utilizarlas. Una variable es un espacio de memoria reservado que puede modificar su valor durante la ejecución de un programa. Hay dos tipos de variables, locales y globales. Las variables locales pertenecen a una función y solo existen dentro de esa función. Estas se declaran al comienzo de la misma. Las variables globales pertenecen al programa y existen para todas las funciones. Estas se declaran fuera de toda función y antes del inicio de la primera. Las variables siempre deben declararse especificando su tipo y nombre, y por último punto y coma. Por convención, las variables siempre las vamos a declarar en minúscula. Así como existen las variables, también podemos declarar constantes, que son espacios de memoria reservados que no van a cambiar su valor durante la ejecución de un programa. En su forma general, las constantes se declaran con la directiva de preprocesador define, seguido del nombre y un valor en caso de tenerlo. Este tipo de constantes siempre son globales y van definidas al comienzo de nuestro código. Por convención, las constantes siempre las vamos a declarar en mayúscula. Para pasar a ver las estructuras de control, primero tenemos que saber el teorema fundamental de Born y Jacopini. Este nos dice que todo programa puede ser escrito utilizando solamente tres tipos de estructuras de control: secuencia, selección e iteración. La primera de estas estructuras es la secuencia. Se trata de la estructura más simple y también la más utilizada. Vale aclarar que estas instrucciones siempre se van a ejecutar en el orden en que las hayamos escrito. Acá podemos ver ejemplos de secuencias para entrada y salida de datos y asignación de valor a variables. Para la entrada de datos utilizamos la función scanf, la cual nos permite ingresar un valor y asignarlo a una variable. Para eso debemos introducir entre comillas el especificador de formato que corresponde al tipo de dato de nuestra variable y separado por coma el nombre de nuestra variable con el símbolo ampersand adelante. En la tabla se puede ver los especificadores de formato para las variables más comunes. Para la salida de datos utilizamos la función printf, la cual nos permite imprimir textos y valores de variables. Para eso debemos introducir entre comillas el texto a imprimir. En los lugares que querramos imprimir variables, introducimos los especificadores de formato correspondientes. Luego, separadas por coma, introducimos las variables que querramos imprimir en el orden que necesitemos. Los especificadores de formato son los mismos que para la función scanf. Pasemos a la asignación a variables. Consiste en cargar un valor a las variables para luego poder usarlas. Consiste en escribir el nombre de la variable e igualarla a la expresión que nos dará el valor de la misma. Esto puede verse en los ejemplos de radio y circunferencia. En la tabla vemos el valor que quedará cargado en memoria en este caso. Las siguientes estructuras que veremos son las estructuras de selección. Estas nos permiten tomar decisiones mediante la verificación de una o más condiciones. Acá vamos a tener dos tipos de estructuras de selección. La primera estructura es la de selección simple, y en lenguaje C es el if. Esta se compone de la palabra reservada if seguida de paréntesis. Dentro de estos va la condición que queremos validar. Seguido, entre llaves, vamos a poner las acciones que queremos realizar si la condición es verdadera. Abajo, si también queremos realizar algo cuando la condición es falsa, agregamos la palabra reservada else y entre llaves las acciones que queremos realizar si la condición es falsa. Por ejemplo, en este caso queremos verificar si un número es par o impar e indicarlo por pantalla. Así como podemos elegir entre dos opciones, podemos elegir entre muchas. Para eso tenemos la estructura de selección múltiple, que en lenguaje C es el switch. Esta se compone de la palabra reservada switch seguida de paréntesis. Dentro de estos va la variable de la cual vamos a seleccionar nuestro caso. Entre llaves vamos a poner los distintos casos que tengamos de la siguiente forma. Por cada caso vamos a escribir case seguido del número o carácter de la opción y dos puntos.
Luego vamos a escribir las acciones que correspondan a nuestro caso. Para finalizar el caso, vamos a usar la palabra reservada break. Después del último caso, vamos a crear un caso más como default, que será el que se ejecute cada vez que la opción no cumpla ninguno de los casos anteriores. Por ejemplo, en este caso vamos a verificar la variable letra y dependiendo si la letra es A, B u otra, vamos a imprimir por pantalla el caso en el que entramos. Las estructuras que faltan son las estructuras de iteración. Estas nos permiten repetir procesos mientras se cumplan una o más condiciones. De nuevo, vamos a tener dos tipos de estructuras. La primera que veremos es la estructura de iteración definida y el lenguaje C es el for. Esta se compone de la palabra reservada for seguida de paréntesis. Dentro de estos vamos a introducir tres datos, separados entre ellos por punto y coma. El primer dato es la inicialización de nuestra variable contadora, el segundo es la condición de corte de nuestra iteración, y por último, el incremento de nuestro contador. Luego, entre llaves, vamos a poner las acciones que queremos repetir mientras esta condición se cumpla. Veamos un ejemplo. Vamos a imprimir la cantidad de vueltas que va a dar nuestra iteración. Para eso establecemos que la variable i inicie en 1, que se repita mientras que sea menor o igual a 10 y que se incremente de a 1. Acá podemos ver cómo va a ser la salida por pantalla de este código. Así como tenemos la iteración definida, tenemos la iteración indefinida o condicionada. En el lenguaje C tenemos dos formas de hacerlas, con while o con do while. La estructura de while tiene como característica principal que la condición se valida al final, por lo que el proceso ocurre al menos una vez. Así, un proceso se va a hacer mientras la condición sea verdadera. Para escribirlo debemos empezar con la palabra reservada do y entre llave las acciones a realizar. Después cerramos con la palabra reservada while y entre paréntesis la condición a validar, finalizando con punto y coma. Por ejemplo, acá el ingreso e impresión del número se va a repetir mientras que el número ingresado sea distinto de 0. Podemos ver así como en dos repeticiones la cantidad de iteraciones varía, a diferencia de cómo pasa en la estructura for. La estructura while tiene como característica principal que la condición se valida al inicio, por lo que si la condición es falsa, el proceso nunca se ejecuta. Si es verdadera, el proceso se va a hacer mientras que la condición se mantenga verdadera. Para escribirla debemos empezar con la palabra reservada while y luego entre llaves las acciones a realizar. Por ejemplo, acá pedimos que se ingrese un número y si el número es negativo se le va a pedir que lo reingrese mientras siga siendo negativo. Por último, mostramos el número por pantalla. En la pantalla podemos ver cómo en dos repeticiones la cantidad de iteraciones varía. Particularmente en la segunda ejecución, el proceso dentro del while nunca se ejecuta. Ahora que vimos todas las estructuras de control, veamos la estructura general de un programa. Lo primero que vamos a escribir en nuestro programa son las bibliotecas. Estas son archivos con las funciones que nos van a permitir hacer cosas como entrada y salida de datos, cálculos matemáticos complejos, manejo de archivos y mucho más. Esto se hace escribiendo numeral include y entre el mayor y menor el nombre de la biblioteca. Después vienen las constantes, que ya hablamos al comienzo del video. Por último, vamos a escribir nuestro programa. Para eso vamos a escribir la función main, como se ve, y entre llaves vamos a introducir nuestro programa. Lo primero a escribir en el main es la declaración de nuestras variables. Luego podemos empezar a escribir nuestro código. Bueno, hasta acá llegamos. Esperamos que se haya entendido y les dejamos bibliografía por si quieren profundizar en el tema. Muchas gracias.